Queremos hablar de estas cifras con Tomás Flores, ex subsecretario de Economía y economista de Libertad y Desarrollo Académico, además de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo está, Tomás? Muy bien, Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Noticias positivas, es bueno recibirlas de vez en cuando, decía el ministro Marcel, reconociendo que a lo mejor nadie proyectó un crecimiento tan alto del IMASEC, llegaba en torno al 3%, los más optimistas. ¿Cómo lo recibe usted este crecimiento? Bueno, Cristina, efectivamente, tal como señala el ministro, es un buen resultado. Te fijas, es siempre mejor recibir este dato que el que recibimos en junio, que era un crecimiento de solo 0,2%. Y por tanto, partiendo desde que una buena sorpresa, es necesario ver, Cristina, qué elementos de este resultado pueden volver a repetirse y cuáles no. A ver. Para poder así, efectivamente, ver cuánta perseverancia pudiese haber de este dato. Yo te diría que una parte importante, tal como tú lo señalabas, es el aumento de los servicios. Crecieron 5,3%. Dentro de los servicios, Cristina, están servicios educacionales. Los niños que van al colegio y bueno, y también a educación superior. ¿Qué ocurrió en esta oportunidad? Motivado por el fenómeno climático. ¿Te recuerdas que se adelantaron las vacaciones de invierno? Exacto, sí. Entonces, ¿qué fenómeno tiene? Que hubo clases, o sea, hubo vacaciones en el mes de junio, en donde en junio del año pasado no hubo vacaciones. Eso afectó al IMASEC de junio. Pero, efectivamente, como las vacaciones se adelantaron, en el mes de julio, ahora, que es el que estamos reportando, hubo una semana más de clases. Semana de clases que no estuvo presente en julio del año pasado. Entonces, aquí tenemos efectivamente un efecto por una vez que perjudicó un mes y beneficia a otro. Es tan importante, Cristina, el efecto, que de hecho de los 4,2 puntos que creció el IMASEC, los servicios crecieron de ese 4,2, los servicios crecieron o aportaron 2,5. Ahí no es solo esta educación, también hay transporte. Pero educación, te fijas, agregar una semana de clase en un mes de 4 semanas, evidentemente tiene un efecto sustancial. Y por tanto, yo creo, esta es una estimación, Cristina, no es un dato del Banco Central, sí. Yo creo que de no haber tenido este fenómeno de vacaciones corridas, por así decirlo, probablemente hoy día estaríamos hablando de un IMASEC más cercano a lo que proyectábamos, más o menos de 2,5%. Entonces, es un elemento que se da coyunturalmente, no es algo que podamos mantener estable dentro de cada mes del año. Por lo tanto, esta cifra no se podría repetir. Claro, por eso es que las proyecciones preliminares que hay para agosto son más cercanas a este número, te fijas, más cercano a 2%, en donde todavía en agosto tenemos que saber cuánto fue el daño de los cortes de luz. Exacto. Te fijas, esa va a ser la noticia negativa de agosto. Pero claro, este efecto de las clases que no ocurre habitualmente, pero hay años que ocurren, y este fue uno de ellos. Bueno, vamos a tener la base comparativa después del próximo año cuando se vuelva a adelantar también las vacaciones y podamos hacer la comparación total. Pero en definitiva es importante también ver cuáles son los elementos que hay que mantener en términos de la marcha de la economía para mantener estas buenas cifras. Esto podría ser entonces asumido como algo coyuntural, porque son servicios educacionales los que empujan este 4,2 del IMASEC. ¿Hay alguna otra incidencia que también permita darnos esta buena noticia de este crecimiento económico? Sí, Cristina, porque claro, la educación es una cosa puntual, sí. Pero donde hay algo más permanente es en la producción industrial. Te fijas, la producción manufacturera creció 7,8%, de hecho ese fue el sector que más creció. Y principalmente industria de alimentos. Y dentro de industria de alimentos, procesamiento de salmones y truchas, que en los meses anteriores tuvo una menor actividad. Te fijas, por problemas que hubo efectivamente en el proceso productivo, que se revirtieron justamente en el mes de julio. Y es muy probable de que esa mayor producción sí se mantenga en los próximos meses. Entonces allí hay un elemento algo más permanente, de una industria que efectivamente tiene sus particularidades y que en los meses anteriores restó crecimiento. Y a partir de ahora de julio creemos que va a agregar crecimiento. Entonces eso es algo más permanente. Ahora, más permanente frente a la coyuntural. ¿Qué podríamos proyectar, para este ya segundo semestre de este 2024? Esta cifra sin duda es una muy buena cifra, pero ¿qué deberíamos esperar para los meses restantes de este 2024? Sí, yo diría que agosto probablemente no va a ser bueno, te fijas, por el tema de los cortes eléctricos. Y en el segundo semestre también hay un tercer fenómeno, te fijas, porque vimos la educación, vimos el tema de los salmones, pero hay un tercer fenómeno, que es la producción minera. Durante el primer semestre de este año, la producción minera fue un gran aportante de crecimiento para Chile.
Y eso se explica principalmente por un proyecto, que es Quebrada Blanca, que inició su expansión en agosto del año pasado. Entonces, durante todo el primer semestre, cuando nos comparamos con el año pasado, estábamos comparando ya la mayor producción minera, producto de Quebrada Blanca, versus el momento en que no existía eso, esa expansión. Pues bien, a partir de agosto ya se empieza a incorporar en la base de comparación. Entonces vamos a tener un impulso minero más moderado. Ese que fue el principal pilar del crecimiento en el segundo semestre, ahora va a estar algo más debilitado. Por eso es que y estamos atentos a lo que nos va a contar el Banco Central el miércoles. Sí, exactamente. Cristina, de la proyección para el año, tú viste que el ministro decía que era 2,6. Sí. Esa es la proyección que tiene el Ministerio de Hacienda. Creemos que la nueva proyección que va a presentar el Banco Central va a estar más cerca de 2,3. O sea, la entre baja. 2,3 y 2,4. Sí, yo creo que la va a corregir levemente a la baja. Bueno, probablemente ahí uno lee también la cautela del ministro de Hacienda, que sí, si bien celebra este 4,2, sabe que probablemente, como cerremos el año, no va a ser del todo positivo, con un crecimiento más bajo. Claro, él proyectaba 2,6, pero se puede corregir en un 2,3, porque esta semana, además de Tomás, es muy económica. Tenemos varias cifras que vamos a conocer, no solamente lo que tú decías del Banco Central. ¿Qué nos pueden decir los otros indicadores económicos respecto de nuestra economía? ¿Una desaceleración que probablemente está tomando velocidad o todavía no? Mira, depende de cuáles de los motores veamos. Yo diría el motor más afectado es inversión. Ese es el que está efectivamente con un crecimiento casi de 0%. Dicho, el reporte que entregó el INE sobre construcción de vivienda es devastador. ¿Te fijas? O sea, sí, con respecto a hace un año atrás, los permisos de construcción cayeron como 75%. Entonces ahí yo te diría que, claro, hay un problema grave. Y en el caso del comercio hay algo de mayor recuperación. En sectores que se vieron muy afectados, sobre todo bienes durables, compras qué sé yo, de electrónica, por ejemplo, que ya están mostrando algo de auto, que ya están mostrando un poquito de más dinamismo. Pero probablemente lo más rezagado es inversión. Y por eso es que justamente el énfasis debería estar puesto en esa materia. ¿Y podrían haber novedades con respecto a la tasa de interés que se defina también esta semana? ¿Qué se espera también? Porque venía bajando sostenidamente el Banco Central, sin embargo también puso un freno precisamente a una inflación, sí, que aún no cede y una actividad económica que, si bien sorprende este 4,2%, no es para que estemos descorchando champaña. Exactamente. Mañana vamos a conocer la noticia, más o menos hasta ahora, vamos a conocer la noticia, sí, de tasa de interés. Creemos una rebaja de 25 puntos base. ¿Te fijas? Porque si bien es cierto, la inflación, tal como tú dices, se está acelerando por el tarifazo eléctrico, sí, lo que vamos a confirmar el viernes, también la actividad está más moderada. Entonces, esa combinación, a pesar de este dato tan sorpresivo de hoy, entonces, de ese punto de vista, que yo creo que el banco va a elegir la cautela, y la cautela marca justamente una leve reducción. Te fijas, 25 puntos base es la reducción tipo más moderada que tiene el banco. Y probablemente se va a quedar allí, en esta rebaja de 25 puntos base, hasta casi fin de año o hasta noviembre, a la espera de ver si, descontando el tarifazo eléctrico, la inflación sigue, sí, teniendo o recupera la trayectoria a la baja. Bueno, eso es lo que estamos esperando todos, que la inflación por fin ceda, pese a los indicadores que estamos teniendo, y por supuesto que las cuentas de la luz están generando lo suyo en precisamente el índice de costo de la vida de los chilenos. Vamos a quedarnos pendientes de lo que diga el Banco Central. Tomás Flores, ex subsecretario de Economía, economista de Libertad y Desarrollo Académico, además de la Universidad Bernardo Higgins. Muchas gracias y muy amable por este tiempo. Encantado, Cristina. A sus órdenes. Gracias, chao, chao.